tocaron la gloria para llegar hasta aquí, pero a la hora de la verdad se contagiaron del frío de fin de año y fracasaron rotundamente en su objetivo de conquistar el Mundial de Clubes, ya sea en Japón, Marruecos, Emiratos Árabes y hasta en Brasil. A muchos campeones les ha quedado grande este torneo, que puede que parezca fácil en el papel, pero la dinámica de lo impensado en el fútbol se ha salido con la suya en más de una oportunidad. Es por eso que aquí les traemos 10 equipos que naufragaron en el Mundial de Clubes, con actuaciones para el olvido, y donde el exceso de confianza fue el principal cómplice para que se fueran con las manos vacías. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Monterrey tiene el honor de comenzar este repaso con una presentación donde no tuvo la mejor de las suertes en el Mundial de Clubes del 2013, jugado en suelo marroquí. Los Rayados fueron la primera víctima del Raja Casablanca, quien tuvo una destacada presentación en aquel torneo llegando a la final. En aquel partido por los cuartos de final, el club mexicano pagó caro la falta de contundencia en el área, ya que si bien dominaron el encuentro y fabricaron todo tipo de ocasiones, no lograron concretar ni una sola. Todo lo contrario ocurrió para el local, que además de aguantar el asedio de los mexicanos, con 2 ataques les bastó para derrotar a los representantes de CONCACAF, por lo que el 2-1 final significó la eliminación prematura de los mexicanos, que por lo menos se pudieron desquitar en el partido por el quinto puesto, goleando 5-1 al conjunto egipcio Al Ahly. Sin embargo, fue un torneo decepcionante para los Rayados, que tenían plantel de sobra para llegar más lejos. Últimamente, rara vez un equipo europeo sale con las manos vacías de este torneo, por lo que la discreta actuación del Barcelona en la edición del 2006 realizada en Japón sorprendió más de uno en ese entonces. La recordada banda de Frank Rijkaard venía de ser el campeón de la Champions y en semifinales no había tenido muchos problemas para despachar al América de México por 4-0, por lo que ante el Inter de Porto Alegre eran favoritos. Sin embargo, en la final se vio un equipo totalmente distinto. Los catalanes, a pesar de dominar y construir varias opciones, fueron superados por la retaguardia de los colorados, quienes hicieron ver mal a su paisano Ronaldinho, que tuvo un partido para el olvido. Al final, el solitario tanto de Adriano fue suficiente para la consagración del Inter, mientras que los catalanes extendieron unos años más su sequía frente a este torneo. Otro fracaso de un equipo mexicano ocurrió en la edición del 2007, con el Pachuca como protagonista. El conjunto, bajo el mando de Enrique Meza, apenas si pudo asistir a este torneo realizado en Japón, ya que solamente disputó el partido inicial de cuartos de final ante el equipo tunecino Etoile du Sahel. Aquel encuentro se recuerda especialmente por la falta de claridad en ataque por parte de los tuzos, quienes tuvieron las mejores oportunidades a lo largo del encuentro, cuyo marcador estuvo en ceros hasta 5 minutos antes del final, cuando llegó el tanto para los africanos, que con una dosis de suerte lograron batir la portería de Miguel Calero para el 1-0 final, que despedía prematuramente a los de CONCACAF del certamen en aquella oportunidad. El América en 2015 tuvo una presentación para el olvido que de nuevo privó al conjunto de CONCACAF disputar siquiera las semifinales. Los hombres dirigidos por Ignacio Arbiz en aquel entonces debutaron en Japón contra el club chino Guangzhou Evergrande, que ya venía invirtiendo desde hace años, por lo que venía con un equipo competitivo, con hombres como Robinho, Paulinho y bajo la dirección de Luis Felipe Scolari. Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue más bien parejo, donde las Águilas golpearon primero tras el tanto inicial de Oribe Peralta. Sin embargo, cuando todo parecía que iba a ser clasificación para los cremas, a 10 minutos del final empataron los chinos y en el tiempo agregado, con gol de Paulinho concretaron la remontada que dejó sin reacción a los mexicanos y los mandó disputar el vergonzoso quinto puesto. En aquella instancia, al menos pudieron gritar victoria por 2-1 ante el Mazembe. Sin embargo, fue poco para un equipo que por nombres debió haber acabado más arriba en aquel torneo mundialista.
El Liverpool llegaba como el gran favorito para el Mundial de Clubes del 2005, llevado a cabo en Japón, pues en una final épica habían superado al Milan en los penales meses atrás. Los hombres de Rafa Benítez confirmaron el rótulo de candidatos en las semifinales, al imponerse con comodidad 3-0 al Deportivo Saprissa de Costa Rica, y sin muchos inconvenientes pasaron a la final donde se las verían con el Sao Paulo. En aquel encuentro, si bien el Liverpool empezó dominando, fue el conjunto brasileño quien aprovechó con mayor eficacia su momento del partido, pues cuando llegó el tanto de Mineiro, en el primer tiempo eran los tricolor quienes dominaban la contienda. Sin embargo, en el complemento fueron los ingleses quienes tuvieron las mejores ocasiones, pero se encontraron con un día inspirado de Rogerio Ceni. El capitán fue el mejor de los suyos y al final logró mantener el 1-0 definitivo que consagraba a los paulistas, mientras que los Reds se iban de Japón más decepcionados que nunca. El Mundial de Clubes de Emiratos Árabes en 2010 fue una experiencia frustrante para el representante de Conmebol. Inter de Porto Alegre se había consagrado en la Libertadores de aquel año y esperaba encontrarse con su primo italiano, el Inter de Milán, en la final. Pero antes debían superar en las semifinales al Mazembe, que venía de eliminar al Pachuca en los cuartos. Y efectivamente, los africanos fueron un hueso duro de roer para los brasileños, quienes a pesar de dominar el primer tiempo, en el segundo se les complicó mantener controlado a los congoleños, quienes fueron tomando confianza y encontrando ocasiones para hacer daño a los colorados. Finalmente, el Mazembe aprovechó la desesperación de los sudamericanos y salieron victoriosos por 2-0, por lo que contra todo pronóstico mandó por primera vez en aquella oportunidad a un club sudamericano a disputar el tercer puesto. En esa instancia, los gauchos sí encontraron la efectividad y con solvencia, pero con descuidos al final, superaron al equipo surcoreano Seonggwan Ilhwa por 4-2 para cerrar un decepcionante torneo con un gris tercer lugar. El Atlético Mineiro fue otro conjunto brasileño que quedó debiendo en esta competición. El campeón de la Libertadores debutó en la semifinal contra la sensación del torneo, el local Raja Casablanca, que llegaba con mucha confianza luego de eliminar al Monterrey. Aquel duelo contra los marroquíes fue un infierno para Ronaldinho y compañía, pues nunca se encontraron en el terreno de juego. Todo lo contrario para los africanos, que se dieron el lujo de anotarle 3 goles al galo para el 3-1 final. El gol de Diño, que puso el empate transitorio, no fue suficiente, por lo que los sudamericanos tendrían que conformarse con el tercer lugar. El duelo por el bronce fue contra el conocido Guangzhou Evergrande, conjunto que de nuevo complicó al galo en casi todo el encuentro, pues los brasileños ganaron sobre el final con un gol de Luan para el 3-2 final, que cerraba su pobre actuación en este Mundial de Clubes. El último papelón para un club europeo en el Mundial de Clubes estuvo a cargo del Chelsea en la edición del 2012. Los Blues iniciaron su periplo en Japón enfrentando al Monterrey en las semifinales. Los rayados poco pudieron hacer ante los londinenses, que salieron victoriosos por 3-1 y con más efectividad que brillo pasaron a la final contra el Corinthians. En aquella definición fueron los ingleses quienes tuvieron las mejores ocasiones, sin embargo, fue una noche sólida para el Timao, que junto a un enorme Casio en la portería fueron inmunes ante los ataques de los ingleses. Luego aparecería la figura de Paolo Guerrero para inclinar la balanza a favor de los sudamericanos, quienes siguieron apostando a la seguridad defensiva. Finalmente fue imposible marcar un gol para los hombres de Rafa Benítez, por lo que el Timao se consagraba por segunda vez en el torneo, frente a la profunda decepción de los azules, que volvían a su casa con las manos vacías. La Conmebol volvió a sufrir un importante revés en esta competición en la edición del 2016, pues el campeón de la Libertadores en ese año, Atlético Nacional, se fue antes de lo esperado en aquella competición realizada en Japón. Los dirigidos por Reinaldo Rueda debutaron en la fase de semifinales ante el Kashima Antlers, en un duelo donde la falta de contundencia, más las polémicas arbitrales y un conjunto nipón muy competitivo, conspiraron contra las aspiraciones de los colombianos, y al final, con una imagen bastante pobre, los verdolagas cayeron 3-0 ante los locales, lo que significó la primera final en la historia para un equipo asiático. A los verdes no les quedó otra alternativa que disputar el partido por el tercer puesto ante el América, duelo que también les exigió demasiado los colombianos, pues recién pudieron decantarlo a su favor en la serie de penales, que terminó para los verdolagas por 4-3. Para cerrar con más pena que gloria su frustrada aventura por Japón en ese torneo.
La presentación del Manchester United en la primera edición del torneo jugada en Brasil fue un rotundo fracaso, pues pasó a la historia como la peor actuación de un campeón de la Champions en el Mundial de Clubes. Los hombres de Sir Alex Ferguson debutaron en el Maracaná ante el Necaxa en una jornada donde los rayados sorprendieron a los ingleses, que muy temprano se vieron en desventaja tras el gol de Montesinos, y en una pálida actuación apenas pudieron conseguir el empate in extremis por medio de York. El segundo encuentro fue la confirmación del desastre, pues los europeos fueron totalmente superados por el Vasco da Gama, que con 2 goles de Romario y uno del Mundo, el equipo almirante superó por 3-1 a los Red Devils. Finalmente, con la poca vergüenza que les quedaba, los de Manchester finalizaron su aventura en Brasil con una victoria 2-0 sobre el conjunto australiano South Melbourne, para cerrar una penosa actuación donde se fueron en la primera ronda, sin siquiera poder disputar el tercer puesto. Y en nuestro bonus de equipos fracaso en el Mundial de Clubes podemos empezar hablando del Real Madrid, que tuvo una actuación para el olvido, pues los merengues, tras sendas victorias contra el Al Nassr y el Raja Casablanca, no pudo pasar a la final tras empatar con el Corinthians 2-2, ya que el conjunto paulista lo superó por diferencia de gol. En la disputa por el tercer lugar, los blancos no tuvieron la mejor de las suertes, pues de manera insólita cayeron con el Necaxa en los penales, para quedar en el cuarto lugar. No menos penosa fue la actuación del Santos en 2011, pues a pesar de que los brasileños llegaron a la final tras vencer al Kashiwa Reysol por 3-1, en el encuentro definitivo frente al Barcelona fueron humillados al caer goleados por 4-0. Una experiencia similar tuvo River en la edición del 2015, pues el millonario también disputó la final contra los catalanes tras vencer al conjunto nipón Sanfrecce Hiroshima por la mínima. Sin embargo, los azulgranas también se dieron el lujo de golear al representante de Conmebol en aquel torneo, pues el 3-0 final fue un desenlace amargo para los hombres de Gallardo, que seguramente esperaban dar mayor pelea en la final de aquella edición. Y hasta aquí este recorrido por los equipos que se fueron con más pena que gloria del exclusivo Mundial de Clubes. Para ustedes, ¿cuál fue el peor fracaso? ¿Y creen que hay posibilidad de que veamos un episodio por el estilo en la edición de este año? Esperamos todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Por lo pronto yo me despido. No olvides que si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Será hasta la próxima, como siempre, aquí en su canal Palabra de Gol.